Buenas noches a todos quienes son amigos, colaboradores, audiencia de En Familia Aprendiendo. Hoy tenemos una conversación muy especial Buenas noches. por dos razones. Una de ellas es pues por la invitada que nos acompaña el día de hoy, muy especialmente. Y la segunda de ellas es porque en esta entrevista que vamos a tener con Natalia Ocairi, vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la adopción en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Adopción, que justamente es este próximo 9 de noviembre. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que por aquí, por allá y acullá se enlazan a esta interesante conversación. En primer término, me gustaría darle la bienvenida a Natalia, darle las gracias de que se encuentre aquí, que nos esté acompañando, que tenga esta disposición a estar de nueva cuenta aquí en este espacio que para nosotros es importante contar con su voz. Bienvenida, Natalia. Eh, Denme la oportunidad. A ver, Gracias. adelante. Muchas gracias por la invitación y por siempre tenerme presente. Gracias. Al contrario. Bueno, dame chance de, de compartirles quién eres, Natalia. Natalia Ocairi Valencia Corral es adoptada, psicóloga e investigadora. Su trayectoria académica se ha centrado en la experiencia de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema de protección. Ha acompañado a juventudes que han sentido el peso de un sistema que les ha fallado, justo es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Equilibra el conocimiento académico con la realidad cotidiana. Es una mujer comprometida con la transformación social y convencida que el conocimiento y la empatía son herramientas poderosas para el cambio. Y en esta conversación eso va a quedar eh, hecho patente. Así que Natalia, muchas gracias por estar aquí. El tema que nos reúne en esta ocasión lo hemos titulado De la institucionalización a la pertenencia, con el objetivo de repensar la adopción desde los egresos. Y esta es una propuesta totalmente distinta que nos lleva a ubicarnos quizás en un territorio ambiguo de algo que no se ha hablado suficientemente hasta el día de hoy. ¿Qué tal si nos ayudas a situarnos, ubicándonos, cómo es que llegas a esta investigación en torno a los egresados del sistema de protección? Muy bien. Bueno, pues llego desde varios lugares. Primero que nada, pues por mi experiencia como adoptada y también desde mi trabajo acompañando a egresados de casas hogares. Mm, pues yo les había comentado anteriormente que estuve trabajando como psicóloga en una casa hogar hace muchos años Ujú, y después de irme a estudiar un tiempo fuera, cuando regreso, lo primero que hago es intentar ubicar a a los niños con los que yo había trabajado, que ahora ya eran jóvenes y ya habían egresado de la casa hogar. Y, y me uno a un grupo de voluntarias de la Casa Hogar Guadalupe Libre ujú, que tenían un grupo para acompañar a estos chicos y me uno a ellos y formamos un grupo un poco más formal, le quisimos dar más formalidad, em, que se llama GALE, Grupo de Acompañamiento a Lupillos Egresados. ujú. Lupillos nosotros les llamamos Pues, a los chicos que crecen ahí dentro de la Casa Hogar Guadalupe Libre. Y pues como parte de mi investigación, yo anteriormente estaba realizando investigaciones sobre los niños que viven dentro de la casa hogar. Eh, pero pues creo que fue inevitable empezar a hacer investigación de qué pasa con los que crecen en la casa hogar y tienen que salir a los 18 años. ujú. Y así es como llego. Cambiaste de territorio a uno del que poco se habla, ¿no? Es decir, ¿qué sucede, ¿no? ¿De qué se trata entonces la protección de estos niños, niñas y adolescentes que se hacen grandes dentro de las instituciones
y como bien dijiste, se tienen Ujú. que ir, porque hay un periodo limitado, digamos, de protección. Sí. Em, Eh, ¿Entiendes? Eso te llevó, dime, dime. sí, que dentro de la casa hogar, de las casas hogar de los CAS, pueden estar hasta los 18 años. Y una vez que ya cumplen esta mayoría de edad, Ujú, tienen la responsabilidad los CAS de darle un seguimiento de 2 años. Pero es un seguimiento, pues nada más como saber en dónde están y qué hacen, ¿no? Lamentablemente, pues el seguimiento y el acompañamiento, pues que es muy diferente, ¿no? La palabra acompañamiento. Solo lo pueden dar las casas hogares que tienen los recursos para hacerlo. Es claro. decir, que tienen el personal, el recurso económico para poderles dar este acompañamiento y este apoyo, porque pues no es nada más el acompañamiento em, como una red de soporte, sino que ellos necesitan acompañamiento y apoyo económico también para pues están iniciando su vida como adultos a los 18 años, necesitan conseguir vivienda, continuar con sus estudios, si ellos así lo desean, servicio médico, mm, bueno, pues todo lo que alguien adulto, que muchas veces a nosotros nos tocó vivirlo hasta, bueno, a mí hasta los, no sé, 33, 34 años que salí de mi casa. Hasta entonces tuve que enfrentarme a eso, ¿no? Y ellos lo tienen que hacer desde sus 18 años. Ujú. Por ahí encontré en algún documento que compartimos una frase que me cimbró un poco, ¿no? Que decías, cuando la infancia termina, pero el acompañamiento no llega, ¿no? Ujú. Esto te llevó un poco a generar esta idea que entiendo con otro grupo de personas de repensar la adopción desde los egresados, pero específicamente en lo que se refiere a los juicios de pérdida de patria potestad, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí en Sonora hay una iniciativa actual en la que un diputado está intentando acelerar el proceso de la pérdida de la patria potestad. Ujú, Entonces, ahora que estábamos viendo qué tema elegir para abordar aquí en la charla, como que no sabía, ¿no? De qué tema hablar, algo nuevo, algo diferente, algo que no les haya contado yo antes, ¿no? Y dije, pues, ¿por qué no abordar este tema que a mí me está produciendo bastante contradicción? O sea, que me ha hecho repensar la adopción, replanteármela y hablarlo con otros adoptados, decir, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que piensas? O recuérdame por qué tengo esta postura. Pues desde que empecé yo a hablar de adopción, siempre me he posicionado em, como que no voy a promover la adopción. O sea, una cosa es como concientizar eh, del- de lo que implica la adopción, pero no es promoverla. ujú, ujú, Y, y ahora que he estado repensando esto de la pérdida de la patria potestad y sobre todo escuchando a tantos jóvenes que han egresado y que han pasado toda su vida dentro de una casa hogar, pues fue como un shock, ¿no? Un choque de ideas. Y, y pues siempre he pensado que la adopción es muy contradictoria, que todos los sentimientos eh, se contradicen y es difícil de entender y ujú, que no hay una verdad absoluta en la adopción, ¿no? Podemos hablar de posibilidades, pero pues en realidad, cada persona, cada niño, cada adoptado, cada familia tiene su propia historia y es muy difícil generalizar, ¿no? Em, Muchas veces cuando he hablado así de la pérdida de la patria potestad, lo que la mayoría de la gente piensa es
qué bueno que se aceleren estos procesos, porque eso quiere decir que el niño va a estar menos tiempo en la casa hogar y va a ser más pronto susceptible de adopción. Que sabemos que las familias tienden a querer adoptar a niños y niñas bebés, ¿no? Que Pequeño. cuando empiezan a crecer, pues Ujú. son menos las posibilidades de que los adopten. Y entonces, si lo vemos desde esa postura, pues sí, tiene bastante sentido en que sea una muy buena idea acelerar los procesos de pérdida de la patria potestad. Em, Sin embargo, pues también creo que se tendría que pensar, mm, pues, ¿qué pasa con las familias de origen? Em, Me parece como una respuesta, que se acelere la pérdida de la patria potestad me parece una respuesta muy simplista a un problema muy complejo. Totalmente de acuerdo. Ujú. Ujú. Totalmente. Y es una paradoja al mismo tiempo, ¿no? Es decir, híjole, ya abre la puerta a muchas ideas, opciones, y no todas dentro de lo legal, ¿no? O sea, también es algo que hay que anotar, ¿no? En términos de, eh, hay una vida de por medio que está ahí, ¿no? De un niño, de una niña que está ya en una institución, ¿no? Y que es como, no sé, te escucho y me da la sensación de que, bueno, ya rapidito, ¿no? Es decir, te escuchaba y decía, depende, ¿no? Depende del caso, depende de las circunstancias, depende de la historia de esa familia en particular, depende de las causas que originaron que este niño o esta niña esté desprovisto de cuidados parentales, depende de toda una estructura, depende, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó a ti cuando preguntando a los egresados eh, para recordar tu posicionamiento original? ¿Lo ratificaste, lo rectificaste? ¿Hacia dónde te llevó a hacer estas preguntas? Bueno, no, quiero decir que de hecho, este tema no lo he comentado con los egresados. O sea, sí me gustaría. Dentro de mi entrevista, la entrevista que les realicé, Ujú. nunca hablamos, ¿no? O sea, como hubieras querido que te adoptaran o te hubiera gustado crecer en una familia, no estaba dentro de la guía de entrevista. Y la verdad quise ser muy cuidadosa, ¿no? Siento que hay que ser muy respetuosa con ciertos temas, abrir como ese tema, si no vas a tener un cierre. Entonces no quise hacer esa pregunta. Y cuando te comento que lo compartí fue con otras personas adoptadas. Ujú, ujú. ¿Y qué te pasó ahí a ti en ese compartir lo que habías escuchado con otras personas adoptadas que me imagino que comparten esta postura de no promover la adopción, sí concientizar de lo que implica, Sí, pero no sí, sí. promoverla? Ujú. Mira, permíteme un momentito, voy a ir a cerrarle la puerta. Sí, Ya. sí, no te preocupes. Tú cierra esa puerta mientras la de acá queda abierta para seguir hablando de esto que pues hay que entrar de puntitas, ¿verdad? A todos quienes andan por acá, como bien dice Natalia. Por cierto, que quienes están en el live en este momento, si nos hacen llegar sus preguntas para que las podamos integrar, pues estamos aquí a la orden. Entonces, ajá, ¿qué te sucedió a ti? ¿Hubo algún efecto en estas conversaciones con otras personas adoptadas? Sí, anteriormente, cuando me tocó estudiar fuera y que precisamente estaba estudiando sobre sistemas de protección en otros países, Ujú. ya había tenido como esta revelación o el darme cuenta de que, pues de que había muchas otras opciones antes de una adopción, que todo el mundo ve a la adopción como el único recurso,
la solución perfecta para un niño que no tiene familia y una pareja que no puede tener hijos. Sin embargo, en ese momento, pues aprendí que había otras medidas que se debían de implementar antes, que el Estado, o sea, sí, el Estado tiene una corresponsabilidad con las familias para que ellos puedan proveerle a sus hijos e hijas todo lo Mucho. necesario para poder crecer. Y que, y realmente creo que la pregunta no es, mm, ¿se debiera acelerar el proceso o cómo hacemos por acelerar el proceso? Sino más bien, Claro. ¿qué se está haciendo para prevenir que las familias se tengan que separar? Ujú. Entonces, últimamente creo que los últimos 2 años no he estado tan de cerca con la comunidad adoptiva y a veces se nos olvida, ¿no? Sobre todo cuando estás ante situaciones y ante historias como las que te cuento de que estos últimos 3 meses he estado escuchando historias de chicos que han crecido toda su vida en una casa hogar. Entonces es ahí cuando entra la contradicción y la paradoja, o sea, cuando los escucho, mm, Mm. digo, obviamente no fue fácil crecer en una casa hogar y ellos tenían todo el derecho y ellos merecían crecer en una familia. Eh, entonces, pero a la vez pienso, creo que no podemos hacer tan fácil la pérdida de la patria potestad porque hay muy pocos mecanismos para saber y asegurar que esa familia no va a poder criar a su propio hijo. Y entonces le vamos a quitar la patria potestad de su hijo para decir que otra familia es mucho mejor para criar al hijo de otros. Entonces eso causa pues mucha contradicción, mucho que pensar, muchas paradojas que, o sea que sí lo hemos pensado con otros adoptados y al final eh, pues nos posicionamos de nuevo en que no debería de ser la adopción la última opción y que como tú dices pues no podemos generalizar. Se tiene que actuar desde la individualidad de cada caso, desde la necesidad de cada historia, de cada niño. De hecho, estaríamos como en la última de las últimas, después de haber hecho todos los esfuerzos por mantener esos vínculos de origen, porque ya es una medida definitiva la adopción. Ya hay Mm, una declaratoria de no existencia de vínculos anteriores, ¿no? Ese es, exacto. ¿no? Y entonces, todo eso que tendríamos que hacer antes para preservar esos vínculos, porque pues, son sus vínculos, ¿no? Exacto. Su Y historia. sobre todo, pues ahorita te digo, no les he hecho a los chicos egresados esta pregunta así directa, pero por sus respuestas a la entrevista que les hice, pues ellos tienen muy presente a su familia y lo primero que hacen al egresar es buscar a su familia, buscar su origen, su identidad. Entonces, mm, eh, para alguien que no está en esa situación es muy fácil, ¿no? Ah, el niño no se va a acordar o le vamos a dar una vida mucho mejor. Sin embargo, esa desvinculación, que parece un mero procedimiento legal, implica demasiado para una persona que va a crecer sin esa parte de su identidad. Además, ahorita que te escuchaba decir que inmediatamente que salen buscan, pues también pasa dentro de las familias por adopción, ¿no? Y son los momentos críticos. Y ahí es donde, pues también ocurre esta de, ¿existe o no el acompañamiento en estos términos de sanación, de cómo vamos ¿no? Estos vínculos, reparar eso, que hay un apego seguro reparado? También ocurre ahí. Lo que pasa es que pareciera que se le pone un silencio, ¿no? Encima de eso porque pues no va con esta historia que estamos contando. Así es. Pero, ¿qué efectos tiene, hablando de esta iniciativa en Sonora?
¿Qué es esto que se propone y qué efectos tendría en el supuesto de que esto avanzara, de esta Ujú. propuesta de modificación a la ley? Bueno, creo que ahorita son 30 días. Es decir, si un niño fue Mm. abandonado y está a cargo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se dejan pasar 30 días para poder ubicar a sus familiares o para que alguien lo reclame, digamos. Y después de esos 30 días ya empieza el juicio de la pérdida de la patria potestad. Sin Bien, embargo, si la familia se presenta antes de esos 30 días, es como que, puedes recuperar la patria potestad. O sea, inicias como el procedimiento para la recuperación de la patria potestad de tu hijo. Entonces, lo que se quiere hacer es que sea más corta. pero es Sin eso, demasiado corto, o sea, ¿qué va a pasar en 30 días cuando, imaginemos, porque hay a ver, 30 días, si no se hace toda una campaña informativa, porque el abandono de un niño configura un delito penal. Las familias no van a aparecer así. No, no sé si me explico. Esa es una posibilidad, no generalizo, pero es algo, 30 días, no, no me esperaba que eso fuera para tampoco. a contestar. Ajá. Igual no pasa, ¿no? La pérdida de la patria potestad normalmente dura muchos años. Claro, porque Lo aquí, que yo platicaba con un abogado que es que realmente no es por esos 30 días, porque se supone que quieren evitar es que la familia esté yendo cada 30 días como a renovar su patria potestad y que así se vayan yendo los años y el niño realmente no tenga la posibilidad ni de vincularse con su familia, ni de poder ser susceptible de adopción. Pero lo que le preguntaba yo a un abogado, pero ¿realmente es eso el problema de por qué se tarda tanto el juicio? Y me dice, pues no, o sea, eso no es el problema. Realmente el problema es que hay muy poco personal, hay muy pocos jueces, los jueces están sobrecargados para poder llevar a cabo esos juicios. Pero igual, creo que antes de pensar en eso, se debieran de analizar muchas otras opciones, o sea, deberíamos de preguntarnos eh, exactamente qué es lo que lleva a las familias a perder esa patria potestad, qué está haciendo el Estado, qué programas de fortalecimiento familiar hay. Primero analizar, pues, cómo está el gobierno haciendo su trabajo, ¿no? Para evitar esta desvinculación, esta separación de tantas familias. y en todo caso, ¿de qué se trata la protección, no? Porque pueden pasar, o sea, ¿en qué vamos a invertir esos 30 días? Ajá, o sea, pensando en los 30 días que queremos agilizar, es hasta como un poco, nos damos un mes para ver qué hacemos. Bueno, ¿por qué no cuando empiezan a ver estas evidencias de negligencia, cuidado, de privación afectiva? Porque hay un montón de causas estructurales. Bueno, ¿qué vamos a hacer rapidito? Ajá, igual, 30 días, ¿no? Pero desde lo que son los orígenes, o sea, las raíces de toda esta cadena que anuncia una pérdida anticipada, así como está planteada. Y Ujú. en todo caso, es como, ahorita me hace recordar una conversación que tuvimos con la doctora Gómez Plata que decía cuál era el origen de los albergues y de las instituciones, ¿no? Y decía, es que eso viene del siglo no sé qué, en donde pues los albergabas, los ponías ahí, pues ya se solucionó el problema porque ya los están cuidando. Y Mm. ahorita lo que tú estás diciendo es que de qué se trata este cuidado en realidad, ¿no? Y qué pasa con ellos cuando salen, ¿no? Así es. Ajá. Sí, cuando yo me tocaba entrevistar a niños y les preguntaba, ¿no? De que,
o bueno, ellos mismos, cuando trabajaba en la casa hogar y ellos mismos decían que ellos estaban aquí porque la Procuraduría los trajo, ¿no? Y Ujú. la Procuraduría, ellos ni siquiera sabían qué era, ¿no? Era como, es una persona, es una institución, es un edificio, son los abogados que me trajeron, la psicóloga, la trabajadora social, todo eso era la Procuraduría, ¿no? Y decían, ah, es que no me dejan salir a convivencia a la Procuraduría. O no me dejan regresar con mi familia a la Procuraduría. Y Qué fuerte eso. Y yo decía, mm, cuando salen, o sea, cuando salen y de repente están solos a sus 18 años, ¿y dónde está esa procuraduría que los separó? Ajá. Siento como haberles hecho el daño nada más de separar los 18 años de su familia para luego de repente los dejan y otra vez se repite todo lo que quisieron evitar que vivieran lo viven, pero ya siendo adultos. Entonces siento que es una doble vulneración a su persona, ¿no? O sea, ya vivieron una vulneración con sus padres y estaban dependiendo de la causa por la que hayan estado en una casa hogar, la vulneración de su derecho de vivir en una familia y luego la vulneración de reintegrarse a su familia de origen. O sea, ¿cómo le estás haciendo? ¿Qué vas a hacer para cuando salga a los 18 años que se reintegre a una comunidad? ¿Qué? Porque creo que pues a los 18 años nadie estamos preparados para ser completamente independientes. Es mucha exigencia para ellos. Eh, Se les pide, oye, ten un trabajo, ten donde vivir, sigue estudiando. eh, y aparte con todos la soledad que les toca vivir, pues, los traumas que han pasado y, y en dónde están, o sea, en dónde, quién los acompaña, Procuraduría, ¿qué dices, no? Ajá. ajá, sí, y a mí me parece mucho para una persona de 18 años. Si uno que tiene 38 años todavía me cuesta, eh, pues mucho más para alguien tan joven. Ujú. Entonces, mm, siento que de cierta manera, ahorita que dices tú, los colocan ahí, en ese lugar en donde no los vemos Exacto. y ponemos así como que, lo que incomoda, lo que no quieres ver, lo que duele mucho, debajo de una alfombra, y a los 18 que ya no los puedes tener ahí, salen y salen sin nadie que realmente vea esto. Y seguimos sin querer ver eso, ¿no? Porque además agregaría que en el egreso también llevan a cuestas una vida institucionalizada que a causa de diferentes razones y motivos, por disponibilidad de recursos, por muchísimos factores, ellos tienen afectaciones en todas las esferas de su persona. Es decir, no solamente es un tema de edad que salen y que no tienen las posibilidades, sino que además, pues tienen afectaciones muy importantes por haber estado tantos años institucionalizados. Y es una realidad y hay que asumir esa realidad para ver de qué se trataría en su caso el acompañamiento para estos jóvenes, ¿no? Porque entonces, ¿a dónde van a pertenecer realmente? Del lugar donde pertenecían, por las razones que fueran, fueron desvinculados, se quedaron sin cuidados parentales, fueron cuidados dentro de una institución con todo lo que eso implica, pero se descuidaron otras áreas de su vida, pasa el tiempo y sale tampoco acabando de pertenecer ahí. Y seamos realistas. Una cosa es apegarte a un cuidado generalizado y otra cosa muy distinta es que tú puedas suponer que generas un apego seguro estando en esas condiciones. O sea, te apegas al cuidado, pero no hay. ¿Y quién es esta figura ahí etérea de la Procuraduría, ¿no? De repente podrás tener algunos recuerdos
agradables de ciertas personas, pero ya sabemos lo que pasa tú y yo y muchas de las personas que nos están escuchando en la vida institucionalizada. Entonces salen a cuestas con herramientas insuficientes para pertenecer, porque eso está en la parte identitaria de estos chavos y chavas que egresan. Ujú. Entonces, pertenecer a dónde y cómo en esas condiciones, ¿no, Natalia? Así es, sí, sí. Sí, es muy duro, pero también yo, pues ahora que estoy escuchando sus historias en esta investigación que estoy realizando, hice entrevistas a 20 egresados de todo México. Entonces, me impresiona su capacidad de resiliencia. Ujú, Mm, Son muy, muy, muy fuertes. Hay veces que a mí me molesta un poco la palabra resiliencia y la palabra fuertes, pues porque dicen, ah, son muy fuertes. Pues sí, porque no tuvieron de otra, porque es la única manera que tuvieron para sobrevivir y porque es la manera que han intentado de enfrentar la vida. Mm, y resilientes, nada más a veces le llaman a las historias de éxito. Y resilientes es sobreponerte a las situaciones de la vida. eso es Y éxito. ¿Mm? Y eso es éxito. Exacto, ajá, a lo mejor no un éxito como, como muchos quieren verlo, ¿no? De que, ah, pues tengo un súper trabajo y estoy casada y tengo hijos y estoy estable emocionalmente, pues a lo mejor no, pero eh, a pesar de las situaciones que ellos vivieron, están bien a su manera, encontraron la manera de sobrevivir y eso ya es resiliencia. Absolutamente. Ujú. Y de las historias que tú escuchaste, a propósito que dices, son dos palabras con las que yo no me siento cómoda por toda esta connotación, ¿no? Que se tiene en torno a esas palabras. Sin embargo, lo reconoces en estos testimonios que tú estás escuchando, ajá. ¿Qué de lo que tú escuchaste de ellos en términos de este tema de cuando el acompañamiento no llega, fue lo que más te resonó, te movió, te hizo pensar? Ujú. Eh, Primero que tienen muchísimas ganas de salir adelante. Ellos así le dicen. O sea, como que qué fue lo que te impulsó, qué te ayudó a superar todas las situaciones que has vivido. Y ellos así lo dicen. Mis ganas de ser alguien, mis ganas de, de salir adelante, mis ganas de no volver a repetir la misma historia a veces de su familia de origen. Em, Hay muchas, ¿no? Porque no es nada más así como no quiero repetir la historia de mi familia de origen, es también eh, el deseo de reencontrarse con sus hermanos, Claro, el deseo de entre ellos, porque muchos crecen un grupo de hermanos dentro de la casa hogar, el deseo de tener una vida mejor juntos. Ujú. Y también otra de las cosas que me llamó la atención es que ellos dicen, porque hay muchas, muchas instituciones que están teniendo programas de acompañamiento para egresados y pues es una gran avance, ¿no? Aquí en México que realmente lo están haciendo. Y, pero ellos mismos dicen, o sea, es que sí, me hablan, se preocupan por mí, me dicen, si se te ofrece algo, aquí estoy, pero realmente cuando llego a mi casa, después del trabajo a comer, estoy completamente solo, pues, o sola, y me siento solo o sola. Entonces, sabemos que por más que nosotros como profesionales eh, intentemos formar ese vínculo y estar ahí para cuando ellos nos necesiten, pues no deja de ser un vínculo profesional y que necesitan una familia. Y que así como estoy yo a mis 38 años y todavía me siento mal y le quiero hablar a mi mamá para que me diga qué tomarme o nada más para quejarme de que me siento mal,
pues ellos también tienen esa necesidad. Por eso, cuando yo me digo, activista por niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, porque también hay jóvenes que no tienen estos cuidados, o sea, que ya son mayores de edad y que ya son clasificados como jóvenes y no tienen estos cuidados parentales y los sigues necesitando. Y Ujú, que todos, o sea, a la edad que tengamos, tenemos esta necesidad de formar parte de una familia. ujú. Y otra vez aparece, ¿no? Esta figura tan importante de sentirte perteneciente, ¿no? Desde la aceptación, desde la compañía, desde esta llamada tan necesaria en cualquier momento, ¿no? A tu edad, a la mía, o sea, eso es parte de ser perteneciente a, ¿no? Si Ah, yo te preguntara a ti, Natalia, ¿qué es pertenecer para ti? ¿Qué nos dirías? yo creo que un lugar, un espacio en donde te sientes amado incondicionalmente. O sea, yo creo que del el amor que siente mi mamá por mí o que yo siento que ella siente por mí, sé que es el único incondicional, pues. Que a lo mejor no soy perfecta, que tengo mis defectos, que a lo mejor un día me puedo portar hasta grosera con ella, pero sé que no está condicionado el amor a eso, ¿no? Ujú, Entonces, eso sería como el sentirme aceptada, amada, incondicionalmente. ujú. ¿Y cómo construir eso para estos jóvenes que crecieron y son producto de una vida institucionalizada? Ujú. Es, Creo que también pues sabemos que hay muchas formas de familia y que podemos crear estas familias, a pesar de obviamente no ser familia sanguínea, ¿no? Que es difícil, ¿no? El formar una familia ya siendo adulto. Me refiero a elegir a las personas que van a estar dentro de tu familia, que tú los vas a nombrar. Eh, Nosotros como comunidad, como profesionales, el estar presentes, el a lo mejor como mm, nosotros mismos hacernos presentes en su vida, no esperar a lo mejor esa llamada de ayuda, porque probablemente no lo hagan, pues. Nosotros mismos tomar el teléfono, tomar el celular y decirles, oye, ¿cómo estás? es lo más probable que ellos no lo van a hacer. Creo que estás poniendo un punto muy acertado en ese sentido, ¿no? Ujú. Toca la red de apoyo que está alrededor, ¿no? Antes de entrar al aire me decías, ¿no? Lo complejo que fue ubicar a estos jóvenes egresados y se me antoja pensar que quizás ha habido esfuerzos y existen algunos grupos de personas adoptadas. Tú eres un ejemplo que decías hace rato que hablabas con otras personas adoptadas. ¿Cómo hacer eso, pero para el grupo de personas egresadas, de estos jóvenes egresados, ¿no? Como si no tenemos esta facilidad de acceder a ellos, la propia información de las instituciones que lo podrían proveer, pues sabemos muy bien tú y yo que no está o no existe o no está actualizada, ¿no? Cuando teóricamente por ley me parece que tendría que haber, por ahí hubo una iniciativa hace algunos años, si no mal recuerdo, de poder tener estas bases de datos de todos los niños, niñas que pasan por las instituciones y luego entonces si son adoptados, si son egresados, ¿no? No sé Ujú, si eso piensas que podría ser una alternativa, pero tendría que venir de ellos, ¿no? Y no estoy tan segura que quisieran o estuvieran interesados, ¿no? Porque ya hubo una falla. O sea, me da la impresión, no sé, en estas conversaciones que tuviste, si ellos sienten que el sistema les falló o no. ¿Qué percibiste en ese sentido? Sí, hay algunos que sí están como muy resentidos, así como que salen de de la institución y no quieren saber nada más, ¿no? Así como ya terminé mi tiempo ahí y no quiero volver a saber de eso. Ujú, Hay ujú, otros que sí están muy abiertos a seguir manteniendo el contacto
con la institución y con todas las personas que forman parte de. Yo creo que son procesos, o sea, que es muy difícil que se dé este proceso en la adolescencia y en la juventud. Creo que más, así como la juventud tardía, ¿no? Después de los 25, es lo que yo he visto dentro de nosotros, los adoptados. O sea, que normalmente empezamos a buscar orígenes o a empezar a buscar a pares. Yo digo, pues la mayoría teníamos o tenemos más de 25 años. Ujú, Entonces creo que es cuestión de procesos y de tiempo, ¿no? Dejarlos también asimilar su propio proceso. ujú, Ser muy respetuosos con eso, porque pues no podemos obligarlos ni estar insistiendo en, oye, sé parte de este grupo de egresados o te vas a sentir muy bien con esto. Creo que en algún momento ellos mismos lo van a buscar. ujú. No sé, ahorita que estamos pensando en esto de la pérdida de los vínculos y cómo salen y otra vez están, digamos, un poco desvinculados y no pertenecientes, ¿no? Y que muchos de ellos salen a recuperar esos vínculos con sus hermanos, en el caso de que no hayan vivido con ellos, o a aproximarse a esos lugares donde ellos vivieron y que algunos de ellos sí recuerdan, por supuesto que recuerdan a su familia de origen, ¿no? Pero al otro lado, en las propias familias de origen hay pérdidas también y no se habla de eso tampoco. Eso es algo que, como si no existiera en el escenario, ¿no? Ese, me parece que también por ahí queda un punto pendiente en la agenda, ¿no? Como para mirar lo complejo que decías, ¿no? Anteriormente del tema de los menores desprovistos de cuidados parentales, ¿no? Mm. Sí, Eh, sí. ¿Qué nos enseña esta experiencia en los egresados? O sea, si tú nos pudieras compartir a nosotros que no estuvimos en esas entrevistas, ¿no? ¿Cuáles serían estas enseñanzas que para efectos de la adopción, por ejemplo, para los adoptantes que algunos escuchan esta entrevista o los van a escuchar posteriormente, para jóvenes egresados que podrían estar escuchando ahorita o para jóvenes, niños, niñas que fueron adoptados más grandes de las instituciones, ¿no? ¿Qué dirías que es eso que nos enseñan estos egresados con los que tú conversaste? Mm, Yo creo que eso, o sea, de que hay una urgencia por el acompañamiento en este proceso de transición Ujú, entre que soy parte todavía de esta institución y ya voy a formar parte siendo adulto de una comunidad. O sea, necesitan un acompañamiento, es urgente. O sea, yo no entiendo, así hay veces que digo, ¿dónde están las prioridades de las personas que toman las decisiones? O sea, no puede ser que haya tantos niños creciendo y que tú sepas cuántos hay y cuántos, la verdad es que va a ser muy difícil que alguien los adopte por la edad así y es. no le estés dando atención, no estés haciendo algo para previniendo pues que haya muchas más situaciones que se nos puedan salir de las manos en unos años cuando cumplan los 18. Ujú, ujú, Entonces sí es algo que me sorprende, el que no se le dé más atención a esto. Entonces yo diría el acompañamiento, el empezar programas desde las casas hogares para la transición. Em, ¿Qué más? El, la habilidad que ellos tienen para sobreponerse, que ujú, han tenido que aprender a sobreponerse de todas las situaciones, las ganas que tienen de salir adelante, las ganas que tienen de sentirse bien, como ellos lo dicen así, de salir adelante. ujú, ujú. Y ahí es donde voces como la tuya son muy importantes, ¿no? Porque estás hablando desde una postura que conoce en primera persona la experiencia, hablando de la adopción, pero por el otro lado, una persona que ha estado investigando estos procesos que se dan en torno a la separación de los niños y las niñas y su vida institucionalizada, ¿no? Y que
pues hay que seguir hablando de esto y hay que seguir poniendo, nombrándolo y diciéndolo y volviéndolo a decir, aunque resulte incómodo, ¿no? Porque decías, a mí, digo, me sumo a tu sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿dónde están estos intereses? Pues es que eso ya se había solucionado, ¿no? Ya hicimos lo posible para que estuvieran en una institución, luego entonces ya se solucionó. ¿Qué otra solución? Bueno, pues ya se fueron en adopción, ya se solucionó, ¿no? No, bueno, pero pues ya les dimos una vida, no sé cuántos años, pues ya se solucionó, ¿no? Es decir, y es como nada más, siento que es como patear el bolón sin ver el juego completo, ¿no? O en algunas ocasiones, bueno, y no ver a los jugadores que están en la cancha. Y en algunas canchas ni siquiera está delimitada la cancha ni las reglas del juego. Y luego, ¿quiénes somos? Somos los espectadores que estamos en las gradas. Y como dices, ¿no? Profesionales que estás ahí, o sea, ¿dónde estamos para tejer, ¿no? Porque finalmente es algo que es una causa de todos, ¿no? Y la causa de todos no es la adopción o el asunto legal o no sé qué, ¿no? Sino el mirar el escenario completo y el juego completo y quienes están realmente poniendo el cuerpo para eso, ¿no? ¿Verdad? Em, si tú, porque decías al principio de la conversación que cuando tú estuviste estudiando fuera, viste diferentes sistemas de protección. Me preguntaba cuáles serían aquellas cosas que tú crees que pudiéramos aprender de esos sistemas de protección o qué te gustaría a ti decir, oigan, pues creo que este camino es el que tendríamos que seguir. ¿Qué nos dirías? Ok. Uy, muchas cosas. Venga, para eso estamos. Eh, pues a ver, si empezamos primero por los programas de prevención de la separación familiar o de fortalecimiento familiar para prevenir que los niños lleguen a las casas hogar. Después sería, ya si hablamos, ok, ya el niño está dentro de una casa hogar, no quedaron opciones y está dentro. Ujú, Ok, ¿qué atención le das ahí en la casa hogar? ¿De qué manera estás hablando de él, con él, de su propia historia? ¿Le has dicho las razones por las cuales está ahí? ¿Le has contado? O porque la mayoría asumieron porque estaban ahí, pero nunca alguien, un adulto, le dijo, ¿sabes qué? Vas a estar aquí por tanto tiempo, por estas razones. No, nadie se atrevió a hablar de eso con ellos. Entonces, ¿de qué manera estás trabajando su historia personal? Después, sus documentos. em, Llegan pues muchas veces sin documentos, ¿no? De cuánto tiempo te vas a tardar para conseguir un certificado de primaria, de secundaria, para que puedan estar escolarizados. O sea, los niños pierden años de escuela porque no les llega un papel y no pueden estar inscritos en la escuela. ¿Dónde está su acta de nacimiento? De repente la encuentran y no saben cuántos años tienen, no saben cómo se llaman. Entonces, todo eso, esa documentación. Luego, la preparación para el egreso. Bueno, antes de, así, si me puedo regresar, el personal que trabaja en las casas hogares. ¿Qué condiciones tienen de trabajo? ¿Cuánta rotación de personal hay? ¿Les pagas bien? ¿Los capacitas para una labor tan importante y tan delicada que es criar a los niños y niñas? Porque pues entre más rotación de personal, hay más ruptura de vínculos con los niños. Em, el acceso de los voluntarios a las casas hogares. eh, si hablamos del egreso, la preparación para el egreso, por cuánto tiempo. Luego, los mismos chicos dicen, pues a mí me fue bien porque estuve en una casa hogar que tenía las posibilidades para poderme dar acompañamiento en el egreso. Pero hay otras casas hogares que no tienen esas posibilidades para poder apoyarlos económicamente. em,
con ayudarles a buscar vivienda, ayudarles a llevarlos con un doctor si se enferman. Ujú, ujú, Entonces, son muchísimas cosas. En la adopción, pues también, ¿no? Ver, sí, ver lo de la patria potestad, qué se va a hacer, cómo se pueden hacer mecanismos que realmente puedan asegurar el tomar decisiones, la toma de decisiones de una separación o de una adopción, pues digamos, exitosa. ujú, ujú. Son muchísimas, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Ahorita llegó nuestra invitada también, Ay, que sí, es que una trae un... cachanilla. Ajá. Este, nos preguntan acá por Instagram y creo que de alguna manera con esto último que estás comentando parece que se da respuesta, pero te la quiero transmitir, es en relación a la pertenencia. ¿Qué significa realmente pertenecer? Y lo pone entre comillas, para un niño que ha crecido en una institución. No sé, no me atrevería a hablar por ellos. Creo que le preguntaremos a un egresado, Ujú. a un niño que realmente, a un joven que haya crecido, qué significa para él pertenecer. Que no me gustaría hablar por ellos. Exacto. Ahora, ¿dirías tú que esto que acabas de comentar en cuanto a estas cosas que se pueden hacer diferentes, como la narrativa en torno a su historia, conversar con ellos desde que llegan para que transicionen de su familia de origen a la institución, contarles por qué estás aquí, qué haces aquí, luego en estar conscientes de que sus documentos para que puedan continuar con su educación, que tengan acceso a salud? Quizás, no sé si estarías de acuerdo que eso serían como en la dirección de generar esa pertenencia, por lo menos de sentirme perteneciente a un sistema donde soy visto en estas, se toman la gentileza de ayudarme a que mi historia no quede con páginas en blanco. Porque además, ¿qué pasa cuando llegan, digamos, en el territorio que yo conozco, siendo madre adoptiva y trabajando con familias por adopción y que hemos comentado contigo? El famoso expediente, ¿no? Que se queda ahí guardado y que ni las propias familias adoptantes han leído o no me acuerdo ni dónde está. O de repente se lo encontró mi hijo por ahí, ¿no? Y entonces es una carga sobre eso que se pudo haber tejido de manera de acuerdo a la etapa de desarrollo, tal. Me parece que, no sé si estás de acuerdo, que eso podría ser como una cierta base de generar esta pertenencia a ese lugar en donde fue visto de esa manera, o dirías que no, no iría o no ayudaría. No sé si de pertenencia, no sé si a ellos les daría eso un sentido de pertenencia, pero sí creo que les daría identidad, por lo Claro, menos tener una historia, aunque fuera dolorosa saber, conocer su propia historia, crearla, porque pues sí. eh, así uno lo crea. En mi caso, por ejemplo, que yo no tengo pues antecedentes médicos. Ujú, Pues yo hice una carpeta y ahí voy guardando todo, así como que, en aquel año me enfermé de una gripa muy fuerte y me dieron tal antibiótico y me cayó muy mal o esto me cayó muy bien y ahí voy guardando todo para poder saber y eso va creando mi propia historia, ¿no? Mi propia historia de salud médica, no sé. gracias por decir eso, que es algo muy ilustrativo, esto que acabas de mencionar, ¿no? Gracias, porque pues es una historia que se construye cada día y que tendría que construirse desde el momento en el que son esa historia incluso de rompimiento, pues es parte de su historia que les pertenece y como dices, hacer una narrativa coherente, integrada. Eso les ayudaría bastante, como dices, a su identidad. Sí. ¿Qué mensaje le dirías, ¿no? Retomando esta postura que conozco de ti, que admiro y que comparto. ¿Qué mensaje le dirías a quienes piensan que la única salida es la adopción? Mm,
pues Mira, que hay que ver, creo que la adopción es una, como lo dije en un principio, es una solución muy simplista a una problemática estructural y que si nada más pensamos en, por ejemplo, en acelerar estos procesos sin ver todas las problemáticas que tienen las familias que enfrentar y que los llevan a separarse, estamos haciendo un problema individual y no un problema de comunidad, un problema estructural. Entonces, no creo que sea la única solución. Obvio, sí, si queremos verlo de esa manera para nuestros intereses, pues está muy padre, pero estamos ignorando todo lo demás, ¿no? Y, y hay mucho detrás, es que me llegó con unas espinas en la oreja, está pobrecita, toda llena de por eso espinas. te fue a buscar la galla de, Sí, socorro, no me puedo sí, esperar a que termines, pobrecita, ¿dónde se metió? sí, quién sabe. Oye, Ay, no, perdón, me desconcentré. no te preocupes, está bien. Pues eso de desconcentrada nada más lo sentirías tú, porque acá no. Si esta historia sobre ti, de activismo a favor de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desprovistos de cuidados parentales, se siguiera contando así, sobre todo con esto último de dónde queremos ver esto, en lo individual o lo vemos como un asunto estructural y lo vemos como un asunto de comunidad y que a todos compete, ¿qué se te vería viendo a ti haciendo en el futuro, en unos años? Sabes que yo siempre decía, a ver, pues ya trabajé, ya fui usuaria, digamos, usuaria del sistema de protección. Ujú. Ya fui empleada, ya fui voluntaria. Ahora quiero estar del otro lado, quiero estar de la parte de la Procuraduría. Quiero ver qué es eso que dicen es la Procuraduría. O sea, quiero tomar decisiones, poder tener esa facultad de tomar decisiones. En algún momento me gustaría eso, trabajar ahora de ese lado. Pues ahí vas, Sí. ¿no? En esta dirección. Ojalá, ojalá. Y, Y y yo sé que lo dices Procuraduría, perdón que te interrumpa, desde esta instancia gubernamental que detenta el derecho de protección, pero yo lo veo desde lo que implica la palabra Procuraduría, ujú. ¿no? ¿Qué significa en términos de compromiso, cuidado, pasión? No sé, pero te interrumpí, ¿qué nos ibas a decir? Sí, pues eso, espero algún día, pues también la investigación me gusta mucho el trabajo con jóvenes, el acompañamiento. Bueno, pero es que para esto de procurar, ¿no? Ese bienestar, esa protección desde territorios diferentes, pues qué mejor que esté sustentado en investigaciones y en las voces de quienes lo han vivido en primera persona, porque también, ¿verdad? En la pregunta que hacías anteriormente de me sorprende de con base en qué están tomando las decisiones, ¿no? Pues yo creo que en la propuesta tuya, en esto pensando de en dónde estaremos viendo a Natalia en un futuro, pues como que viene el combo completo, ¿verdad? O sea, hay Ujú. sustancia, y, ¿no? Yo celebro que jóvenes como tú así estén continuando con este camino. Me siento muy honrada por escucharte nuevamente el día de hoy y sobre todo en el marco de la conmemoración, ¿no? eh, del Día Mundial de la Adopción, que es agridulce, ¿no? Que tiene muchas aristas, que nos tenemos que seguir cuestionando, ¿no? Para que de verdad poner al centro el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? No sé. Sí, fíjate que precisamente hoy tuve la oportunidad de estar en una casa hogar Ujú. en donde había bebés Mm, y, y fue como un golpe de realidad, un golpe muy duro de realidad. Le digo, qué manera de conmemorar
el Día Internacional de la Adopción, porque pues hace muchos años que no estaba en contacto directo con, con bebés, ¿no? Y sí, escuchas los llantos que no van, que no están siendo atendidos y no pues porque no hay tanto personal, uno para cada quien, ¿no? Para darle una atención individualizada. Y ese llanto esa soledad, ay, no, Y es una fue soledad muy que se impactante. trae a cuestas, ¿no? Como dices, y es con la que es parte del perfil de egreso, la soledad. Sí. Y yo les digo, esa soledad que nunca se va, porque pues yo que desde el día uno crecí en una familia, esa soledad está dentro y va a ser mi eterna compañera, pues entonces, aún a pesar de crecer en una familia, em, es algo que ya está dentro de ti. Natalia, como siempre, hablar contigo lo deja a uno pensando un montón de cosas y conmovido, conmovidos. Estoy segura que las personas que te están escuchando también. Agradecerte de verdad que nos vuelvas a ubicar y sobre todo hablar de algo distinto, ¿eh? De hablar algo distinto de lo que tradicionalmente se habla. Y creo que por ahí es el camino. No tenemos que seguirle dando vueltas a lo mismo, pues no. Hay que ir a explorar territorios como fue la Galle y ni modo, se llenó de De cositas y ahí espinas. estás tú para quitarle las espinas. Pues de eso se trata, porque si no, no hay otra manera de evolucionar más que esa, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y por escuchar. Y si me dejan hacer un comercial, Que luego todo el eh, espacio tuyo. es con Tejiendo Vínculos de Carla Calderón. ¿Sí? Vamos a estar teniendo algunos diálogos de diferentes temas todos los sábados de noviembre. Entonces, pues para invitarlos a escucharnos. También van a ser temas que no hemos hablado sobre activismo, sobre escritura creativa, sobre los avances en cada uno de los países, bueno, de Latinoamérica, no en todos, pero los que tenemos representación eh, sobre los avances con respecto a la Convención de los Derechos de los Niños, que cumple 10 años, y Ajá. pues cómo ha avanzado en esto de los cuidados alternativos. Y recuerdo, está en la página, vi que está en la página de Tejiendo Vínculos. Ahí Ujú. viene donde viene el link, donde inscribirse a las charlas, ¿no? Lo Sí, vi sí. para decirle a la audiencia. ¿Recuerdas en qué horario son las conversaciones? Como pues estamos en diferentes ciudades y países, Es, creo que son por la mañana. Son por es la mañana. Para mí es a las 9 de la mañana, creo que para ustedes sería a las 10. ajá, ajá. Y todos los sábados de noviembre. Ajá. Igual y ahí van a estar Ok. publicadas todos. Pues vamos a intentar hacer eco aquí en Aprendiendo en Familia de estas conversaciones tan necesarias. Carla es una mujer, ya anduvo por acá y es una mujer que también, ¿no? Como tú, no se anda por las ramas y pone las cosas en el lugar que tienen que estar. Y creo que eso, pues es lo que tenemos que hacer, seguirlas a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Así que bueno, buenas noches a todas las personas que se unieron a esta conversación. Seguimos en contacto. Quédense con lo que escucharon el día de hoy para que como brisnita de lluvia les caiga, les moja, independientemente del lugar en el que estén ocupando en torno a estos temas de los niños, niñas y adolescentes. Si tú eres padre o madre por adopción, escucha, escucha, aprende y asume. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.